Sabemos que, lamentablemente, en distintos países la extrema violencia muchas veces se convierte en un método de control, disciplina y poder dentro de las sociedades. Es por ello que han salido a la luz distintas prácticas donde la vida humana es reducida a un simple recurso para demostrar autoridad, entrenar la obediencia o sembrar terror. Desde rituales de castigo hasta enfrentamientos letales organizados, algunas veces en secreto, estos métodos muestran la dimensión de la violencia que puede existir en una parte de la sociedad, fuera de ley y fuera de toda moral. Ejemplo de ello son estos 6 juegos mortales reales. La mafia yakuza, que por si no la conoces, es una organización criminal japonesa que, al margen de sus estructuras jerárquicas rígidas, conserva códigos internos de disciplina y lealtad, mismas que incluyen prácticas violentas, además de castigos extremos. Aunque el término Death Games no aparece formalmente en investigaciones académicas, existen registros de rituales y enfrentamientos internos que cumplen funciones similares a juegos mortales, esto como método de control. Uno de los rituales más conocidos es el Yubitsume, donde el miembro culpable se corta parte del dedo meñique como muestra de arrepentimiento y para disminuir su capacidad de empuñar un arma, perdiendo así el estatus como combatiente. Este castigo no es simbólico, se realiza de manera real y dolorosa, ya que en ocasiones se realiza sin anestesia, dejando lesiones permanentes que marcan de por vida a quien lo sufre. El pancratión fue una disciplina de combate introducida en los Juegos Olímpicos de la Grecia antigua en el año 648 a.C. Combinaba técnicas de lucha y boxeo sin casi ninguna regla, salvo la prohibición de morder y atacar a los ojos. Historiadores describen que este deporte se consideraba la máxima prueba de fuerza y coraje, con combates que podían terminar en muerte. Los luchadores entrenaban desde niños en gimnasios y palestras, utilizando técnicas de estrangulamiento, luxaciones articulares y golpes directos. También existieron casos donde los oponentes morían asfixiados o con fracturas fatales en brazos y piernas. La rendición se realizaba golpeando el suelo con la mano si el luchador estaba consciente, pero si no lo hacía, el oponente podía continuar el castigo hasta que el árbitro interviniera, aunque muchas veces ya era demasiado tarde. El pancratión no solo era un espectáculo deportivo, sino también una herramienta militar, pues guerreros espartanos y hoplitas atenienses lo usaban como entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, mientras que en un contexto cultural, la muerte en esta práctica no era vista como asesinato, sino como una consecuencia posible de demostrar la supremacía física total. Con la conquista romana de Grecia, el pancratión se fusionó con otras luchas de gladiadores, perdiendo así su carácter sagrado deportivo. Esta práctica fue prohibida junto con los Juegos Olímpicos originales en el año 393 después de Cristo, esto por el emperador Teodosio, luego de declararse el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, considerándolo un ritual pagano y brutal. Los Juegos de Gladiadores fueron uno de los espectáculos más populares y violentos del Imperio Romano. Consistían en combates organizados entre luchadores conocidos como gladiadores, quienes peleaban entre sí o contra animales salvajes en arenas como el Coliseo de Roma. Esto frente a multitudes que buscaban entretenimiento o demostraciones de poder. Su origen se remonta al siglo III a.C., cuando comenzaron como rituales funerarios en los que los esclavos o prisioneros luchaban hasta la muerte para honrar a su difunto. Con el tiempo, estas peleas se convirtieron en eventos públicos financiados por políticos y emperadores, esto para ganar popularidad y demostrar grandeza. Los gladiadores podrían ser esclavos, prisioneros de guerra, condenados por delitos graves o incluso hombres libres que se ofrecían como voluntarios buscando fama o dinero. Aunque no todos los enfrentamientos terminaban con la muerte de uno de los luchadores, la violencia extrema era el centro del espectáculo. Entre tanto, el público pedía la ejecución de los gladiadores vencidos mediante gestos como el pulgar hacia abajo, mientras que el organizador del juego, llamado editor, tomaba la decisión final.
Algunos gladiadores exitosos podían ganar su libertad y convertirse en figuras reconocidas, pero la mayoría moría joven a causa de estas batallas. Finalmente, los juegos de gladiadores fueron prohibidos oficialmente en el año 404 después de Cristo, esto por el emperador Honorio, luego de la presión social y religiosa del cristianismo, misma que rechazaba la violencia como un espectáculo. En varias prisiones del mundo, los reclusos enfrentan distintas condiciones, entre ellas prácticas violentas impuestas por estructuras de poder internas. Por ejemplo, el penal de Bilibid en Filipinas fue señalado varias veces por diversas situaciones de violencia, entre ellas peleas clandestinas organizadas por pandillas y funcionarios, donde los reos apuestan dinero o favores a cambio para ver enfrentamientos que, en ocasiones, terminan con muertes. En Estados Unidos, el penal de Huntsville, en Texas, también fue señalado por albergar durante décadas peleas forzadas entre reclusos, las cuales fueron organizadas clandestinamente por los propios guardias, esto como forma de entretenimiento o castigo durante los años 70. En Colombia, la cárcel modelo de Uribe Uribe en Bogotá también fue acusada por fomentar estas prácticas entre reclusos, las cuales se sospecha fueron organizadas por mafias carcelarias que imponen sus propias normas de justicia dentro de estos recintos, esto mediante batallas en las que se obligaba a los reos acusados de delitos sexuales o traición a pelear hasta la muerte como forma de castigo ejemplar. Conocida como uno de los juegos más extremos y mortales de la historia, mencionado en un sinfín de obras literarias, música, cine e incluso videojuegos, esta práctica consiste en colocar una bala en el tambor de un arma de fuego, girarlo al azar, apuntar contra la propia cabeza para accionarla. De manera que, si la recámara de este artefacto está vacía, la persona sobrevive, pero si en cambio está llena, el deceso es inmediato. Este juego se originó en Rusia durante el siglo XIX, pues crónicas y relatos de la época señalan que algunos oficiales del ejército imperial ruso lo practicaban como muestra de valentía y desprecio por la muerte, ya que en ese entonces habían guerras constantes, duelos de honor, además de entrenamientos militares donde demostrar coraje ante la vida y la muerte era visto como un símbolo de poder y masculinidad. El término ruleta rusa apareció por primera vez en un cuento escrito en 1937 por el periodista George Surdes, publicado en la revista Collier's. En este relato se describe cómo soldados rusos en campañas militares apostaban su vida en este juego para ganar dinero o imponer autoridad entre sus compañeros. Con el tiempo, la ruleta rusa se popularizó como leyenda de la cultura rusa y fue representada en películas y literaturas como símbolo de desesperación, autodestrucción o desafío por la muerte, esto especialmente en contextos bélicos. Desde inicios de los años 2000, en distintos destinos turísticos de España como Mallorca e Ibiza, se popularizó entre turistas extranjeros, principalmente británicos, una práctica conocida como balconing, la cual consiste en saltos desde balcones de hoteles hacia piscinas. Esta práctica se hacía frecuente bajo los efectos del alcohol o sustancias controladas. Según reportes de la Guardia Civil en España, entre 2010 y 2019 se registraron más de 60 muertes y 250 lesiones graves por esta práctica. El término balconing surgió en medios españoles a partir de los primeros casos reportados en Magaluf, Mallorca, una zona de turismo masivo juvenil. Las autoridades indican que muchos de los involucrados son turistas hombres entre 18 y 30 años, motivados por retos grupales, apuestas o grabaciones para redes sociales. Es por ello que este país implementó campañas informativas en aeropuertos y hoteles, alertando sobre sanciones penales y expulsión inmediata de España en caso de infracción. Sin embargo, los casos aún persisten, ya que cada verano el gobierno británico incluye el balconing entre su lista de advertencias de viaje a España. ¿Conocías estas prácticas? ¿Sabes de alguna otra que no haya aparecido en el video? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó este video, por favor suscríbete y no te olvides activar la campanita de notificaciones.
Regálame un me gusta, esto me ayudará a seguir haciendo más videos.